Un rey de mirada dura y apetito insaciable se inclina sobre su plato favorito. Anguilas cocinadas en mantequilla. Come, mastica, pide más, repite. Criados corriendo con platos humeantes, copas de plata rebosantes de vino, música de fondo, risas que rebotan en las paredes de piedra. Y en medio de todo, esa noche, lo que parece un simple capricho culinario se convierte en el inicio de una tormenta que desgarrará a Inglaterra durante 2 décadas. Ese rey es Enrique I, el hijo menor de Guillermo el Conquistador, el que nunca estaba destinado a gobernar. Porque, seamos claros, en las familias reales medievales el destino del menor era siempre el mismo. Nada. El hermano mayor se llevaba el reino, el segundo algún condado, y al tercero lo mandaban a leer. Y Enrique, obediente, estudió, aprendió leyes, latín, números y cuentas. Mientras sus hermanos jugaban a la guerra, él se convertía en una especie de nerd medieval. Nadie lo veía como rey, hasta que la historia decidió otra cosa. El camino al trono se abrió con 2 golpes de suerte, o de conspiración. Primero, su hermano Roberto, heredero de Normandía, resultó ser un desastre como gobernante. Luego, su hermano Guillermo II murió en un accidente de caza que todavía huele a misterio. Una flecha perdida lo atravesó en el bosque, y entre todos los testigos estaba Enrique, que casualmente reaccionó más rápido que nadie. Se apropió del tesoro real, viajó a Londres y se coronó sin perder un segundo. Así comenzó el reinado de Enrique I. No era un héroe de epopeya, ni un guerrero sangriento, sino algo mucho más temible, un organizador. Fortaleció los tribunales, impuso la autoridad del rey por encima de los varones, ordenó la administración y convirtió a Inglaterra en una máquina política mucho más disciplinada. Era un hombre frío, calculador, el tipo de líder que no se ganaba canciones, pero sí obediencia. Pero este rey, tan firme en el trono, era débil en la mesa. Su obsesión eran las anguilas, ese pez resbaladizo y graso que se retuerce como un cable eléctrico mojado, lo tenía fascinado. Mientras en Inglaterra las anguilas se usaban hasta como moneda, los campesinos pagaban impuestos con ellas, Enrique las devoraba como si fueran caramelos. Los médicos le decían, «Majestad, esto lo va a matar». Pero él respondía, «Traigan más». Su glotonería era tan famosa que ya era un chiste en la corte, y así llegamos a noviembre de 1135. Enrique tenía 67 años, lo cual, en esa época, era como tener 100 hoy. Estaba en Normandía atendiendo asuntos de gobierno cuando ordenó preparar su plato favorito. Esa noche se sirvió anguilas con mantequilla, grasientas y humeantes. El rey comió sin medida, como si quisiera devorar el tiempo que le quedaba. Al caer la noche, el dolor lo atacó, retorcijones, sudor frío, calambres que lo dejaron sin aliento. Los médicos intentaron de todo. Sangrados, pociones, oraciones, pero nada. Enrique I, el hombre que había mantenido firme a Inglaterra, murió empachado. Los cronistas describen la escena con un morbo que todavía resuena. El rey vencido no por enemigos, sino por su propio exceso. Pero aquí empieza lo verdaderamente importante. El problema no fue solo que Enrique muriera, sino que lo hizo dejando tras de sí un reino sin heredero varón, porque su único hijo legítimo, Guillermo Adelín, había muerto años antes en una tragedia que marcó a toda Inglaterra. El naufragio del White Ship. Era 1120, un barco nuevo, elegante, veloz, con la flor innata de la juventud inglesa a bordo. Había vino, música, diversión. El heredero del trono, Guillermo, estaba allí. Zarpan de noche, borrachos y confiados, hasta que chocan contra unas rocas. El barco se hunde en minutos. El príncipe intenta escapar, incluso logra subirse a una barca, pero regresa por su hermana, y en ese gesto se condena. Ambos mueren ahogados.
Con ellos se hundió la sucesión de Inglaterra. Enrique nunca se recuperó de esa pérdida. Obligó entonces a sus nobles a jurar que aceptarían a su hija Matilde como heredera. Una mujer en el trono era impensable en el siglo XII, pero Enrique no dejó opción. Los varones juraron obediencia, porque ¿quién se atrevía a contradecir al rey vivo? El problema es que los juramentos duran lo que dura el miedo, y cuando Enrique muere, los nobles hacen lo que todos sospechaban, rompen su palabra. Matilde estaba lejos, y otro tenía la ambición suficiente para moverse rápido: Esteban de Blois, sobrino del rey. En cuanto se enteró de la muerte, cruzó el canal, llegó a Londres y en cuestión de días fue coronado. Los nobles, que habían jurado apoyar a Matilde, lo aclamaron con una sonrisa hipócrita. Así, el reino que Enrique había mantenido en orden durante más de 30 años se sumió en el caos, porque su hija no iba a quedarse callada. Matilde estaba decidida a reclamar lo que era suyo, y Esteban, ya con la corona en la cabeza, no pensaba ceder. Inglaterra se dividió en dos bandos, y lo que comenzó con un banquete de anguilas se transformó en una guerra civil brutal. Finalmente, en 1153, se firmó la paz de Wallingford. El acuerdo fue claro. Esteban seguiría siendo rey hasta su muerte, pero después el trono pasaría a Enrique Plantagenet. Era un pacto entre el presente y el futuro. Al año siguiente, Esteban murió. Y así Enrique II subió al trono, iniciando la dinastía Plantagenet, una de las más poderosas y longevas de la historia de Inglaterra. Todo comenzó con un banquete de anguilas. Lo que parecía un exceso personal de un rey anciano terminó abriendo un vacío de poder que llevó al país al borde de la destrucción. Una cena se convirtió en guerra, una guerra en pacto, y de ese pacto nació una nueva dinastía. La historia de Enrique I es una advertencia disfrazada de anécdota absurda. A veces no son las espadas las que cambian el destino de un reino, sino lo que un rey decide poner en su plato. Comparte esta historia y suscríbete para seguir descubriendo cómo los detalles más pequeños y ridículos transformaron la historia del mundo.